Hoy vamos a hablar de la multitud a la cual Jesucristo alimenta con sus discípulos y en donde obra un milagro impresionante, y allí se encuentran muchos detalles en donde nos dejan muchas enseñanzas espirituales. En muchas traducciones aparece como alimentación de los 5000. Después, al final del texto, ¿verdad? Se puede apreciar en detalle que en realidad eran más personas, porque eran 5000 personas sin contar las mujeres y los niños, por lo que eran más personas. Vamos a leer el texto en cuestión. Está en Mateo, capítulo 14, del 13 al 21. Y dice, pueden leer los pasajes, ¿verdad?, capítulos anteriores para entender el contexto. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Es decir, que reconocían en él, ¿verdad?, al Mesías, al Salvador del mundo. Y dice en el 14, y al desembarcar vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Es decir, que fíjense en cómo la sensibilidad del Hijo de Dios, de Jesucristo, a ver toda esa muchedumbre de personas necesitadas de alimento, no solo para sus vientres, sino también para sus almas. Tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Y vamos a ver esa gran multitud. Y Apocalipsis 7:9 dice así, es Juan: después de esto miré y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Vamos a seguir leyendo desde el 15. Y dice, al atardecer se le acercaron los discípulos, diciendo, el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que se vayan a las aldeas y se compren alimentos. Y bueno, acá, ¿verdad? Esos alimentos que precisan estas multitudes son no solo para sus vientres, como vimos, sino también para su espíritu. O sea que Jesucristo lo que quiere enseñarles, ¿verdad?, aquí a sus discípulos, es la importancia de brindar el alimento para el cuerpo a los necesitados en el momento preciso, ¿verdad? Y también el alimento espiritual, que es su palabra. Y hay otros detalles que dice que se acercaba la noche. Es decir, los discípulos muestran una clara señal de apatía y comodidad. Y dicen, ¿no? Despide pues a las multitudes que se compren alimentos. O sea que ellos no querían de alguna forma apacentar el rebaño o a esas multitudes. Y vamos a revisar otros textos. Isaías 58:7, que dice, ¿no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Este es el Eterno hablando. También Proverbios 22:9, que dice, el generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. Y acá está hablando no solo de nosotros como personas que podamos hacer acciones buenas, ¿verdad?, sino está prácticamente que profetizando Salomón aquí en Proverbios, porque fíjense en lo justo que fue Jesucristo al dar el pan, ¿verdad?, a todas esas multitudes.
pan para el vientre y el pan, ¿verdad?, espiritual. También en Salmo 112:9, también está profetizando David. Dice: con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Y está hablando también no solo de una persona justa allí, sino profetizando acerca de Jesucristo justamente. Isaías 58:10: y si te ofreces al hambriento, este es también el Eterno hablando, y sacías el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Romanos 12:13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y segunda de Crónicas 28:15, para ubicarnos en el contexto, está hablando del reinado de Acab, y dice: y se levantaron los hombres de Acaz, perdón. Vamos a revisarlo. De Acaz. Y se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre y tomaron a los cautivos, y del botín vistieron a todos los desnudos, y les dieron vestidos y sandalias, les dieron de comer y de beber, y los ungieron, y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Entonces volvieron a Samaria. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo proveer para los necesitados y afligidos. También Lucas 3:11, Jesucristo les decía, ¿verdad?, aquí a los discípulos, respondiendo él les decía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. También primera de Juan 3:17, que dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y esta es la enseñanza que Jesucristo les quiere allí transmitir a los discípulos, ¿verdad?, al ver toda esa multitud, el hacer misericordia y tener compasión. Vamos a continuar con el texto desde el 16. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Vamos a hacer otra pequeña pausa acá y explicar, ¿verdad?, esta escena que se está dando allí. Nosotros podemos ver que los números, ¿verdad?, tienen un simbolismo, un significado, y los 5 panes, el 5, por ejemplo, representa a la letra Hei del alifato hebreo, que tiene un valor en gematría de 5. Y entre muchos de los significados de esta letra se destacan 2, que es soplo de vida y gracia. El 5 es una clara referencia, ¿verdad?, a la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales son el fundamento que menciona Pablo en 1 Corintios. Es decir, la Torá, la letra Hei, 5, ¿verdad?, es una figura de Jesucristo. Toda la Biblia en realidad nos habla de él. Simplemente que a veces está no solo a través de las palabras, sino de los números. Vamos a revisar la letra Hei. Y aquí tenemos Hei. Está en el nombre, ¿verdad?, del Padre Celestial. Yod Hei Vav Hei. Tiene un valor de 5. Y también allí se encuentra otro número 2 y también peces, dice, ¿verdad?
Bueno, el pez y el pan están representando, ¿verdad?, un claro ejemplo de reproducción, es lo que se puede ver allí, a través de las multitudes. Así como se reproduce un pez, también la semilla de trigo para el pan, ¿verdad? Y la simiente en el ser humano se reproduce generando descendencia, es decir, se multiplica, creando una familia. Y vamos a ver también esta letra, que vendría a ser el 2, vendría a representar la letra Bet. Quiero destacar también que así como la semilla, ¿verdad?, tiene que morir para dar frutos y multiplicarse, lo mismo sucede con el ser humano. Y este 2 vendría a significar la letra Bet, que representa la familia, hijos, hogar, descendencia. Es decir, se está refiriendo a Israel, ¿verdad? Está simbolizando la identidad de esas muchedumbres que están allí, siguiendo a Jesucristo. Aquí está la letra Bet y su valor es 2, por eso los 2 peces, ¿verdad? Y lo curioso, también que estuve buscando, es que, por ejemplo, la letra Nun representa la vida, la semilla, es decir, continuar, perpetuar. También significa sabiduría, retoño, Mesías y pez. Esta es la letra Nun, perdón. Tiene un valor de 50. Si se simplifica, es 5 también, o sea que nos lleva a la Hei, como vimos anteriormente al principio. Es decir, que todo nos está hablando del Mesías, de Jesucristo, aquí. Por eso los 5 panes y los 2 peces. Tenemos también un pequeño ejemplo, ¿no?, del molino. Allí tenemos el trigo. Y cómo se va todo, ¿verdad? Es como una cadena, se va todo como procesando y reproduciéndose. Lo mismo sucede con los peces y con el ser humano, y con esas muchedumbres, ¿verdad?, que estaban creyendo en el Mesías, en Jesucristo como el Hijo de Dios. Continúa en el 18. Él les dijo: traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo los alimentos, y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Aquí los alimentan, ¿verdad?, para sus vientres y también para su espíritu. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y vamos a ver lo del 12. Aquí también tenemos otro simbolismo. Está representando, ¿verdad?, la letra Lamed, como se puede ver en la imagen. Es como una vara, representa una vara, aguijón, también significa corrección y control. Es decir, que los apóstoles tendrían autoridad y van a recibir autoridad de parte de Jesucristo para predicar su palabra, ¿verdad?, el Evangelio, y hacer sanaciones y milagros. Y bueno, y ellos, ¿verdad?, fueron 12 también. O sea que no hay nada, el Eterno no deja nada al azar. Y en el 21 dice: y los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar, aquí está el detalle, las mujeres y los niños. O sea que acá en el versículo final vemos claramente que eran más de 5.000 personas. Y esto es algo que se lo guardó el Eterno para él. Esto nadie va a saber su número, solo el Eterno lo sabe, y es un secreto, es un misterio que se lo guardó para él, justamente para que nadie se gloríe. Él nos va revelando de a poquitos los misterios y sus perlas que están en las Escrituras, y a cada uno le da de acuerdo a su voluntad y a su fidelidad. Por eso es que no todos ven lo mismo cuando leen, ¿verdad?, las Escrituras, y esto es maravilloso,
que todo sea para la gloria de Él y de su amado Hijo. Y esto aquí al final también podemos complementarlo con Mateo 4, versículo 4, en donde Jesucristo respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendiciones y paz.